Volví. Acá también empezar. Tengo la cámara apagada. Entonces silenciamos. Hola. Hay mucha gente conocida por ahí. Buenas tardes a todos. Acá estamos todos una nutrida concurrencia. Mi nombre es Andrea Arcucci, soy la directora del Departamento de Biología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la UNSL y tengo el enorme gusto de estar presentándoles este conversatorio, Biología y Pandemia, aportes y reflexiones desde la profesión, como un evento que hemos imaginado un grupo de biólogos dentro del departamento para festejar o conmemorar de alguna manera el Día del Biólogo este año tan particular, ¿no? Que me parece que todos vamos a recordar muchos eventos de este año en el resto de nuestras vidas, seguramente. Así que, como en el departamento teníamos ya la idea de hacer algunos eventos con la intención de integrarnos entre los integrantes del departamento, las diferentes carreras, nos pareció que esta era una oportunidad importante para plantearles este encuentro y se nos ocurrió invitar a las tres expositoras que tenemos hoy para plantear más que nada un intercambio de opiniones y de reflexiones desde sitios muy diversos de la biología, ¿no? Entendiendo la biología como un campo muy amplio de desarrollo profesional, de investigación, de extensión, de docencia, en el que muchas profesiones, quizá muchas profesiones con nombres diferentes, estamos haciendo biología, ¿cierto? Para mí la verdad que es un gusto muy grande, les agradezco enormemente a toda la gente que se está conectando, a los asistentes, que no son solo de San Luis, tenemos algunos biólogos de otras provincias que también nos están escuchando, y no solo a los asistentes, sino también a las tres expositoras, a Martín Rodríguez, que aceptó el desafío de moderar esta reunión, y además, muy especialmente a la Comisión de Comunicación del Departamento de Biología, que son Guido Fernández Marinoni, Antonio Mangione y Leonardo Seguín, que realmente son una colaboración enorme para este tipo de eventos y para manejar las redes del departamento con las que realmente estamos teniendo una comunicación muy importante con todos los integrantes del departamento. Así que también a la gente de cómputos, Juan, que es el que está presente hoy, que es el que nos están ayudando técnicamente a poder llevar esto a cabo. Yo nada más dejarles todos estos agradecimientos a todos. Esperamos que no sea el único conversatorio la idea es repetir estos eventos a lo largo del año. Durante todo el año tenemos ya algunas ideas y estamos organizando algunos próximamente, así que los comprometo a estar informados
y podernos juntar nuevamente en otro conversatorio pronto. Lo dejo a Martín y a las expositoras con ustedes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Bien, muchas gracias, Andrea. Sí, debo agradecer, bueno, a la gente que ha organizado esto desde el departamento y a toda la gente que ha mencionado, Andrea, por la invitación a participar en esto que yo creo que va a ser un ciclo de conversatorios o charlas, donde los biólogos van a mostrar un poco lo que es la vida laboral, si se quiere, ¿no? Y yo celebro el hecho de que estemos reunidos los biólogos, y no solamente de la provincia, sino gente que de otros lados. La invitación se ha difundido bastante bien y, insisto, celebro la posibilidad de estar todos juntos y poder escucharnos. Celebro la posibilidad de ser el moderador de estas tres chicas. A dos de ellas yo las conozco, son colegas, han sido alumnas, y me alegra mucho que puedan ser ellas, jóvenes, incluida Laura Mascotti, que la vamos a presentar, las que puedan, bueno, estar celebrando el Día del Biólogo, ¿no? Bueno, rápidamente les comento que las profesionales, a las cuales estoy mencionando, son Anabel Di Carlantonio, María Laura Gómez Vinaza y Laura Mascotti. Las tres son egresadas de nuestra universidad, de nuestra facultad, y ellas van a hacer justamente alguna referencia a sus roles profesionales y esto de la biología, tratando de hacer un balance de esto que tiene que ver con la biología en la vida profesional de cada uno de nosotros. Voy a describir brevemente cómo va a ser la modalidad de la reunión. En principio, cada una de las presentadoras va a ofrecer una charla de unos 15 minutos. Luego le vamos a dar un espacio a cada uno de los que quiera hacer preguntas sobre el final de la conferencia de las tres personas, para que puedan escribirlas a través del chat, y vamos a ir leyendo las preguntas. Lo que sí les voy a pedir allí, a los que tengan dudas, si quieren hacer preguntas, es que indiquen a qué persona le destinan la pregunta. Entonces, de esa manera vamos a ser más precisos, más concisos a la hora de la respuesta. Así que bien, vamos a dar inicio entonces a este conversatorio. Vamos a dar inicio con la profesora Anabel Di Carlantonio. Ella es profesora universitaria en biología, recibida en nuestra universidad, y actualmente está finalizando sus estudios en la licenciatura de Ciencias Biológicas, también en nuestra facultad. Actualmente se desempeña como docente del nivel medio en el área de las ciencias naturales, en el sistema provincial, en el sistema educativo provincial de San Luis, y hace 2 años se desempeña como la responsable técnica y la curadora de las colecciones biológicas del área de zoología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, las cuales se utilizan en docencia e investigación. Ella va a hablar un poco sobre la importancia del diseño, la construcción y la conservación que tienen las colecciones biológicas como patrimonio de la humanidad, y el valor que tienen estas en el campo de la ciencia de la educación. Así que las dejo con Anabel para que podamos escuchar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por participar y estar acá en este primer conversatorio. Bueno, para iniciar, yo quería primero hacer mención a esta fecha que nos representa un poco, que es el Día del Biólogo, mañana 27 de junio, que tiene que ver con el inicio y la creación oficial, en acto oficial, a la creación de un museo de historia natural por Bernardino Rivadavia. Ese museo un par de años después se concretó y se fundó, que es el que hoy conocemos como el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en la capital, en Buenos Aires. Un poco también hago mención a esto porque un poco me dedico y trabajo con colecciones biológicas, que era la idea de participar y poder compartir con ustedes mi experiencia y la importancia que estas tienen como patrimonio de la humanidad. Bueno, una pregunta que a veces uno se hace es ¿qué atesoran? ¿Qué importancia tienen los museos? ¿Qué importancia tienen para la sociedad o para la ciencia y también para la educación? Por un lado, ya sean museos de arte, de historia, de arqueología, de ciencias naturales, científicos, técnicos. Los museos son patrimonio de la humanidad. Las piezas, los objetos, esos ejemplares que los museos contienen
resguardan de alguna manera información muy importante que refleja la existencia y esto tiene mucha importancia con lo que somos como sociedad hoy en día y la existencia de la humanidad y de su entorno, ¿no es cierto? Bueno, yo siempre pienso, los visitantes de los museos, cuando se acercan a ellos, entran a pasear un poco de forma turística, en algunos casos se hace difusión, se hace educación, pero es como que uno como visitante de ellos, es como que se escapa a otro tiempo o a otro lugar, a otra realidad. Y un poco nos brindan esta perspectiva del pasado, del presente y del futuro cuando nos encontramos en ellos, teniendo en cuenta la gran variedad de museos o de objetos que podemos ver en ellos. Bueno, detrás de estos espacios de exhibición, que es lo que nosotros vemos cuando paseamos y cuando recorremos un museo, también se encuentran las colecciones, donde estas resguardan material muy importante que tiene mucha información. Esta información y este material o estos ejemplares, estos objetos que se encuentran en esas colecciones, requieren ciertos cuidados, cierta conservación, requiere tener un mantenimiento constante, ya que ese material es irreplicable, no se puede volver a replicar, es único, todos son ejemplares o son piezas únicas. Y específicamente esto es lo que me trae acá hoy con ustedes, a charlar un poco y poder compartir cuál es el rol que tenemos como biólogos en la conservación de estas colecciones biológicas y en la construcción de ellas, ¿no es cierto? Tanto como patrimonio de la humanidad, patrimonio de la sociedad y el valor que las colecciones tienen también en las ciencias de la educación. Bueno, las colecciones biológicas generan y son un archivo tridimensional del mundo natural y de la relación de las sociedades con su entorno. Queda documentado en algunos casos un mundo que quizás ya no existe, ¿sí? Quizás especies que están extintas, que existieron, que estuvieron en un ambiente único, y bueno, y estas bibliotecas de vida son esos testigos únicos de la historia de nuestro territorio, de nuestros antepasados, y constituyen pueden constituir pruebas únicas de la existencia de especies, ecosistemas y en lugares en tiempos determinados. Los ejemplares en las colecciones tienen que ser preservados de forma muy, muy especial, acondicionados. Vuelvo a repetir porque son piezas o ejemplares irrepetibles. Porque debemos asegurarnos que estas piezas, que estos ejemplares, que estos objetos puedan durar en el tiempo lo más largo posible, ¿sí? Ya sea para su estudio, para su investigación, para poder difundir, pero esa es como el ideal que requiere cada una de esas piezas, el cuidado que debería tener. Y volviendo a esto de que las colecciones son patrimonio de la humanidad, creo que juega un rol muy importante para la sociedad, todos esos ejemplares que se encuentran en ellas. Del estudio de ejemplares, de especímenes, de objetos que hay en colecciones, se desprenden del estudio de estas la posibilidad de poder avanzar contribuyendo con aspectos cotidianos que tienen que ver con importancias para las sociedades, ya sea para la salud pública, ya sea para el rastreo de enfermedades peligrosas, ya sea para la elaboración de medicamentos, ya sea para el manejo de problemas ambientales, puede ser también para el control de plagas en la agricultura, ¿sí? La seguridad y sirven también para monitorear los cambios ambientales. Bueno, las colecciones a lo largo del tiempo nos han enseñado y pueden demostrar que existen agentes patógenos en la naturaleza que eventualmente nos afectan y que el grado de parentesco que hay entre las especies juega un rol muy importante en la dinámica de transmisión, tanto de enfermedades, y yo creo que realmente últimamente, los últimos años, hemos empezado a comprender y entender que las afecciones humanas sobre la naturaleza resultan de alteraciones dinámicas, constantes en la naturaleza que pueden determinar la aparición de enfermedades emergentes. Esto un poco viene también a la situación por la que estamos atravesando hoy en día y la importancia que éstas tienen con su estudio.
Por eso yo considero que las colecciones biológicas específicamente son un eslabón muy importante en esta cadena de roles, creo yo, que nos sirven para poder combatir situaciones como la que estamos atravesando hoy en la actualidad para su investigación, y que estas promueven el conocimiento de las especies que habitan en nuestro territorio, en nuestro planeta y a lo largo. Bueno, por otro lado, a través de ellas podemos dar a conocer las formas en las que podemos emplear nuestra biodiversidad y de alguna manera apoyar así a las investigaciones científicas que pueden surgir a través de su estudio. Bueno, como dije anteriormente, un poco la importancia también que tienen las colecciones, aparte de servir como forma de investigación, es la educación, ¿sí? A través de ellas, ya sea, por ejemplo, vuelvo a los museos, ¿no es cierto? Se hacen visitas guiadas, de educación, difusión, y también se utilizan como un recurso muy interesante para poder plantear la educación hoy en día. En nuestro caso, en la universidad, contamos con las colecciones en el área de zoología, que son colecciones que se usan con fines didácticos y un poco con fines de investigación. Entonces también son utilizadas para su estudio. Bueno, pueden ser utilizadas en varias de las disciplinas de las ciencias naturales, o sea, la geología, la paleontología, la microbiología, la botánica, la genética, etcétera, la biología misma, ¿no es cierto? Se puede, a través de ella, más allá de poder estudiar taxonomía, sistemática, biología, ecología, relaciones ecológicas, bueno, la biología en general. Hoy en día las colecciones tienen la suerte o sea, se puede a través de ellas poder generar formatos digitales en donde se puede contar con imágenes, con videos, con grabaciones de esos ejemplares, hablando principalmente de lo que son las colecciones biológicas. Y en la actualidad yo creo que en nuestro caso, en la facultad, se dictan, en el área de zoología se dictan varias materias, varias asignaturas donde se utiliza mucho ese material como modelo, como recurso de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a este formato digital de imágenes que tenemos, algunas asignaturas lo han podido utilizar, y si bien no es lo mismo esta modalidad presencial donde uno puede manipular ese material, bueno, ha servido también de apoyo para el estudio de estas asignaturas que se dictan. Bueno, y por último, hacer un poco mención de lo importante que es, siguiendo con lo que es la educación, desde mi rol como docente de las ciencias naturales. Si bien yo trabajo en el nivel medio, porque soy profesora del nivel medio, considero que hoy en día toda esta situación de educación virtual, donde acá la virtualidad ha sido la protagonista de todo, además de esta situación de pandemia por la que atravesamos, considero que es muy importante el rol del docente de las biologías, ya que es muy importante la bajada de información y esa información fundada, esa información con fundamento científico, que debemos como docentes de las ciencias naturales poder brindar a nuestros alumnos. Yo realmente creo que es muy importante que seamos responsables. Hoy en día los adolescentes, principalmente digo yo, primero porque con el grupo con el que yo trabajo, y por otro lado porque es a los que más les llega toda la información constante, más allá de que le den o no el uso que ellos tienen a su alcance, pero creo que es muy importante el rol que cumplimos como docentes de la biología en esta situación. Ellos escuchan constantemente, o ahora, la palabra pandemia, la palabra virus, bacterias, por qué es un virus, por qué no es una bacteria, cuáles son sus diferencias, esto de por qué higienizarse, cuáles son las formas. Entonces creo que también cumplimos un rol muy importante al momento de educar, al momento de bajar la información hacia ellos. Considero que ellos que hacen réplica de esta información van a poder hacerlo de manera real, de manera fundada, en bases científicas, de acuerdo a lo que nosotros le podemos brindar a ellos. Por eso creo que estamos cumpliendo y debemos seguir siendo muy responsables
en el ámbito de la educación con nuestros alumnos, presentes, porque van a ser, quiero pensar que son el futuro de lo que sigue, y que todo va a seguir avanzando. Entonces me parece que es muy importante que podamos crear en ellos esa buena fuente de información. Así que bueno, un poco era la idea, charlar acerca de cuál es la importancia del rol que cumplimos desde mi lugar de trabajo como docente y como curadora de colecciones, desde los dos aspectos, y poder unirlos de alguna manera en estos momentos. Gracias. Muy bien, Anabel. Bueno, ha sido muy clara tu exposición y tu labor, y bueno, y tu interés y tu preocupación por lo que tiene que ver con el aspecto educativo. Y bueno, ustedes tienen allí una herramienta poderosa que es esta colección biológica del área de zoología. Así que bueno, te agradezco la presentación, Anabel. Gracias. Bueno, les voy a recordar entonces que las preguntas vamos a empezar a recibirlas y a registrarlas a partir de la última presentación, que es Laura Gómez Vinaza. Ahora vamos a dar lugar a la presentación de María Laura Mascotti. María Laura es licenciada en Biología Molecular y doctora en Biología, egresada de la Universidad Nacional de San Luis. Ha desarrollado toda su formación postdoctoral en el INVIBio, el Instituto Multidisciplinar de Investigaciones Biológicas, dependiente de la universidad y del CONICET, y ha desarrollado varias estancias postdoctorales en Europa y en Estados Unidos. Actualmente es investigadora asistente del CONICET, se desempeña en el INVIBio de San Luis CONICET, y desde hace más de 10 años es docente de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia en el área de la química orgánica, y también colabora en los cursos de bioinformática. Su campo de investigación pasa por la evolución molecular, donde se combinan la filogenia, la bioquímica, la biología molecular y la bioquímica. Ella nos va a hacer un pantallazo, una mirada sobre el papel de la biología molecular en esta situación de pandemia a partir del COVID-19. Laura, buenas tardes, y te dejo la palabra para que nos puedas comentar tu experiencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias, Martín. Yo tengo una pequeña presentación que voy a compartir con ustedes. Les pido que me digan si se ve bien, así charlamos un poquito sobre eso. Ahí está, ¿se ve bien? Bien. Bueno, gracias al Departamento de Biología por esta invitación, sobre todo a Leo, que es el que me hizo llegar la invitación, a Guido, así que realmente estoy muy agradecida y contenta de estar compartiendo con ustedes este Día del Biólogo. Y bueno, cuando me contaron cuál era la idea del conversatorio, pensé en darle un enfoque con una mirada sobre cuál ha sido el rol de la biología molecular durante esta pandemia del COVID-19. Entonces, para empezar, lo que pensé es, a ver si esto pasa, bien, es comenzar con una afirmación, y básicamente es que la biología molecular es biología, y como una imagen que retrata esto perfectamente, creo, y muy acabadamente, me encontré con la imagen del Departamento de Biología Nuevo, que creo que resume esta afirmación. Si bien a través de cuando surgió la biología molecular existieron ciertas tensiones con la biología y otras áreas en general de las ciencias naturales, y la biología molecular se consideraba como un conjunto de técnicas, hoy me parece que es impensado seguir considerando la biología molecular de esa manera, sino que es una rama más de la biología donde podemos estudiar cómo funcionan los organismos y los seres, en su constitución molecular, digamos, en su fibra más fina, ¿no? Y entonces, en ese contexto, es que pensé sobre esta pandemia en la que estamos atravesando, ¿no? Y pensé enfocarla desde una línea de tiempo arbitraria, donde elegí yo algunos sucesos específicamente, que nos llevaron a comprender la biología de este nuevo virus que surgió, siempre con la biología molecular como protagonista. Entonces, si pensamos, en diciembre del 2019, hace nada, surge este brote en Wuhan, que es de una neumonía de una causa que no conocíamos, ¿sí? Diciembre del 2019. A los poquitos días, el 5 de enero más o menos, ya se identifica qué tipo de virus es el que generó
esta neumonía de causa desconocida. Y unos días más tarde, nada más, la OMS publica y distribuye en todo el mundo la manera de diagnosticarlo, que es por biología molecular, ¿sí? Y esto, por ejemplo, a fin de enero fue cuando existió una reunión en Brasil para todos los centros de referencia de América Latina, donde se capacitó a la gente en cómo había que hacer este diagnóstico, ¿no? Pero en el mismo enero, creo que fue entre el 5 y el 17, se secuencia el genoma completo del virus. Y cuando uno secuencia un genoma, se abren 1 millón de puertas para conocer frente a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, eso nos permitió clasificarlo, conocer su filogenia, eso quiere decir entender con mucha precisión frente a qué es lo que estamos, y no solo eso, sino, por ejemplo, en febrero, un mes más tarde nada más, ya se supo cuál era la estructura de las proteínas más importantes que están involucradas en la patogenicidad, o sea, en cómo ingresa el virus a una célula humana, ¿sí? Todos estos datos, todos, absolutamente todos, están en bases de datos públicas de libre acceso, desde apenas fueron, digamos, subidos, y en marzo ya estuvieron curados y accesibles para todo el mundo, ¿sí? Entonces, para que veamos la dimensión, que en solamente 3 meses, la cantidad de conocimiento biológico que se generó. Hoy en junio tenemos más de 55.000 genomas disponibles de distintos aislados de todo el mundo, y hay más o menos, podemos decir, entre 8 y 20 proyectos de vacunas que ya están en fases de pruebas en animales o en las primeras pruebas en seres humanos, ¿sí? Entonces, para ir sobre algunos de estos puntos específicamente, para entender la biología del virus, vamos a empezar pensando en el genoma de este virus, ¿sí? ¿Y qué es lo interesante de pensar? Es un genoma que apenas se secuenció nos permitió conocer todo, es un genoma que es un poco más grande de lo que esperamos, por ejemplo, comparado con el de la gripe común, es el doble de grande, ¿sí? Tiene un montón de proteínas que son necesarias para el virus, para que se replique, etcétera, etcétera, pero, ¿qué es lo interesante? Que la similitud con los otros virus, tipo coronavirus, de que generan este síndrome agudo respiratorio, era altísima. Eso nos permitió ya darnos cuenta que nos estábamos enfrentando a un patógeno que es conocido en cierta manera. Y lo interesante también de mencionar es que estas son las proteínas estructurales que son aquellas que nos resultan claves para, si las conocemos, ¿no?, comprender cómo es el mecanismo que ingresa, que infecta las células, y de ahí en más poder desarrollar estrategias, por ejemplo, para generar vacunas. Y estas ya fueron conocidas, como les contaba en febrero, por técnicas de biología molecular clásicas, clonado, expresión, caracterización, todas las cosas que aprendemos, digamos, siempre como biología molecular, nos permitieron ya tener disponibles esas estructuras frente a las cuales se están probando muchos medicamentos y distintas drogas. Y otra cuestión que me parece muy interesante es que el genoma de este virus, si ustedes se fijan, en estos grafiquitos, cambia muy poco en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Tiene una tasa de mutación muy baja. Vamos a volver a eso más adelante. Pero es un genoma que a través de los 55.000, esto que ya hemos visto, que se han secuenciado, hemos visto que cambia muy poco. Entonces, toda esta información viene a raíz de la secuenciación del genoma, valga la redundancia. Y esto, lógicamente, llevó a la pregunta de cuál fue el origen del virus, ¿no? Y hubieron un montón de teorías conspirativas y algunas más de explicaciones más extraordinarias, pero como se suele decir, para poder probar teorías extraordinarias uno necesita evidencia extraordinaria, y realmente la explicación que hoy es la que tiene más asidero científico es simplemente la transmisión de un virus zoonótico, como han sido todas las pandemias por las que la humanidad ha atravesado teniendo registro de ellas. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, un virus que está alojado y que tiene como huésped a una población de determinados animales, ¿sí?, de alguna manera se transmite a un ser humano. Y este es un proceso que pasa con mucha frecuencia. Lo que pasa es que en general estos virus no son infectivos. Pero si transcurre el tiempo y ese virus sobrevive en el humano y sufre mutaciones al azar, que no es más que la evolución, ¿no?, lo que puede ocurrir es que en un momento se vuelve infectivo. Cuando eso pasa, surge un brote. Entonces, en este ejemplo en particular, ¿qué es lo que pasó? O lo que se propone que sucedió. Bueno, un virus que tiene su origen en murciélagos, probablemente, aunque también podría ser en los pangolines, que son unos mamíferos de Asia,
se transfirió a un huésped humano. Y en un principio no debería haber sido infectivo este virus, pero con el transcurso de la evolución, que son mutaciones al azar, de alguna manera, se vuelve infectivo. Cuando eso pasa y este virus es capaz de interactuar y entrar a una célula humana, se produce como un proceso de selección positiva, en donde el virus empieza a replicar y se genera el brote, ¿sí? Esto entonces nos permitió ver cómo es la evolución de estos beta coronavirus, ¿sí? Y si ustedes observan en esta filogenia muy hermosa, lo que vemos es que el brote este nuevo de COVID-19, que es este que vemos acá en rojo, en realidad probablemente se originó en murciélagos o en pangolines, como les conté recién, y es diferente del brote que existió en el 2002-2003, ¿sí? En Asia, que fue el brote de el SARS-CoV-1, ¿sí? Y a raíz de tener toda esta información es que nosotros la podemos comparar y podemos entender cómo es la situación mundial. Entonces hoy, esos 55.000 genomas que existen, están todos unificados, albergados y alojados en una base de datos específica que es de libre acceso para todos, y están analizados a modo de filogenia. Entonces fíjense qué es lo interesante de esta filogenia que vemos que es súper masiva. En realidad, del virus, hoy lo que sabemos es que existen distintos tipos, ¿sí? Que se llaman variantes genéticas, pero no sabemos cuál es su relación con qué, con la infectividad de esas variantes genéticas. De ninguna manera conocemos eso. Lo que sí sabemos es que esas variantes están relacionadas con la geografía. ¿Eso qué quiere decir? Que las primeras cepas que se registraron son estas que encontramos acá en naranja, que son las que vienen de Asia, y luego, ¿qué es lo que pasó? Cuando la población se empieza a desplazar, ¿sí? Se generan algunas mutaciones y esas mutaciones se van fijando en nuevas poblaciones. Entonces, por ejemplo, el brote en Europa tiene este color más verde y cuando el brote en América, las variantes son más bien las que de color azul, ¿sí? Entonces eso nos permite seguir en el tiempo el desplazamiento del virus. Y eso tiene otra consecuencia también. Nos permite, como les comenté al principio, conocer cuánto va cambiando en el tiempo, ¿sí? Existen muchas de las noticias y sobre todo alguna información más irresponsable que dice el virus empezó a mutar, está mutando, no está mutando. ¿Qué significa eso? Básicamente, lo que tenemos que analizar es cuánto cambia en el tiempo, ¿sí? Para el virus si comparamos los 55.000 genomas que existen hoy en este momento, vemos que en realidad cambia muy poco. Muy poco, ¿qué quiere decir? En un año, de todo su genoma solamente cambian 23 bases, ¿sí? Es muy bajo. ¿Y cómo nos damos cuenta que esto es muy bajo? Comparémoslo con la gripe estacional, que es el virus de la influenza A, que es la gripe que tenemos todos los inviernos. Lo que vemos es que solamente en la región antigénica el virus de la gripe estacional sufre más de 5.000 cambios en el año, ¿sí? Entonces eso, de alguna manera, nos hace pensar en las estrategias que vamos a usar para poder combatir este virus. Claramente la vacuna no va a ser una vacuna de todos los años nueva, como la de la gripe A, la gripe estacional, sino que va a ser una vacuna diferente, ¿sí? Obviamente que tendrá otras cuestiones que tienen que ver con la respuesta inmune que genera el virus, pero no es lo que estamos haciendo hincapié, sino que la idea es que es un virus que cambia poco, ¿sí? Entonces, para finalizar, a mí me gustaría como destacar algunos aspectos para reflexionar. En primer lugar, lo que nos muestra esta pandemia es que es nuevamente un virus zoonótico. Eso, a mi criterio, desde que empezó esto, me hace pensar en nuestro vínculo, en nuestra relación con el ambiente, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de agricultura, digamos, ¿no? No podemos dejar de pensar en el origen de este virus y pensarnos aislados en las responsabilidades o digamos, en nuestro accionar frente al ambiente, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, en una dimensión diferente, pienso en la biología molecular. En el contexto local, pienso en nuestra carrera, en la facultad, y pienso que lo que se puso de manifiesto y lo claro que fue que lo primero que observamos fue que el diagnóstico necesita de biólogos moleculares, ¿sí? Entonces me parece que eso nos tiene que hacer reflexionar como docentes de la facultad, sobre todo en el nivel local, en que la perspectiva de la carrera nunca uno alcanza a embeberse en lo que tendría que ver el rol del biólogo molecular, por ejemplo, en la salud,
y pienso que podríamos repensarlo. Y a su vez, también me gustaría destacar acá otro suceso, que es que algunos integrantes del Laboratorio de Biología Molecular, que son biólogos moleculares, están colaborando activamente y trabajando en el Laboratorio de Salud Pública, en la puesta a punto de protocolos y brindando su experticia. Entonces me parece que eso es como para destacar, porque no hay muchos registros de que se haya dado esa interacción tan fluida entre la universidad, ¿no?, como generadora de conocimiento, y el Laboratorio de Salud Pública, y desde una perspectiva más nacional, el manejo de la información y de la biología molecular y nuestra formación universitaria nos ha permitido tener soberanía hoy, por ejemplo, la creación en nuestro país de kits de diagnóstico específicos, ¿sí?, que eso me parece que es algo sobre lo que tenemos que pensar y seguir replanteándonos, sobre todo con miras al futuro, y esto, lógicamente, en un contexto que es el de la ciencia colaborativa internacional, ¿no?, donde tenemos bases de datos que son públicas, donde todos los investigadores de distintas partes del mundo suben los resultados de sus investigaciones. Entonces nos tenemos que pensar en este rol, ¿no?, que tenemos como biólogos y biólogos moleculares específicamente en nuestro entorno, en el ambiente y en nuestra realidad local, nacional e internacional. Así que eso es todo. Bueno, María Laura, gracias por tus aportes. Evidentemente la tarea del biólogo molecular es sumamente importante en este episodio que está viviendo la humanidad. Y bueno, yo creo que has dejado bien claro cuáles son las tareas específicas que pueden desarrollar los biólogos moleculares desde su formación profesional. Y también creo que has tocado un tema sensible, que es el tema de los perfiles de los egresados de la universidad, haciendo hincapié a esto del perfil que apunta hacia el tratamiento de los aspectos que tienen que ver con la salud. Así, bueno, muy claro, agradezco la participación. Y bien, a partir de este momento, y antes de comenzar la tercera presentación, Gracias. vamos a ir registrando las preguntas para todos aquellos oyentes que quieran ir haciendo preguntas. Insisto que las preguntas debieran ir con el nombre de la persona, de las tres participantes de hoy, como destinatario, para justamente hacer más rápido luego la etapa de preguntas y respuestas. Bueno, y ahora, y por último, vamos a darle lugar a María Laura Gómez Vinazo, Laurita para nosotros. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas, es el título de grado obtenido en la Universidad de San Luis. Es magíster en Espacios Naturales Protegidos, un título que obtuvo en España, y está a punto, ahí a pasitos, de obtener un nuevo magíster en el manejo de vida silvestre en la Universidad de Córdoba. Ella, en su experiencia profesional, se ha desempeñado como técnica del programa de biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de San Luis. Allí trabajó durante 4 años con tareas relacionadas a la conservación, manejo, rescate de fauna silvestre, bosques nativos y áreas naturales protegidas de la provincia de San Luis. Ha realizado prácticas profesionales en una reserva de la biosfera en las Islas Canarias, en aspectos que tienen que ver con cuestiones sociales en torno a la conservación. Y actualmente está a cargo de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, que depende del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ella nos va a hablar acerca de la conservación en tiempos de pandemia y va a hacer una especie de viaje a través de las áreas protegidas hacia las áreas protectoras de la sociedad. ¿Estamos bien, Laura? Los dejo entonces con ella. Recuerden entonces que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a la audiencia, a las expositoras, y bueno, gracias Martín por la presentación. Tal como introdujiste y un poco también aprovechando, digamos, el pie que me dio Lau Mascotti con su última reflexión en torno a esto de la pandemia, de la situación global en la que nos encontramos,
me pareció importante, digamos, justamente abordarlo desde justamente ese lugar, digamos, de poder hacer como una especie de reflexión acerca de lo que es nuestra relación con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, con la naturaleza. Yo creo que toda esta situación de la pandemia nos ha llevado a realizar un gran análisis a nivel global, desde lo local hacia lo regional y hacia lo global, sobre todo en un primer momento tratando de identificar por ahí cuáles fueron las causas, digamos, que llegaron a desarrollar este tipo de enfermedad, digamos, con esta capacidad, digamos, de alcance a nivel mundial. Si bien por ahí los primeros análisis se enfocaron solamente en por ahí identificar lo que podían llegar a ser los vectores, como mencionó Lau, en cuanto a como es una enfermedad justamente de origen zoonótico, poder identificar aquellas especies que tenían que haber tenido el principal efecto en la transmisión. Siempre nos focalizamos, digamos, por ahí en buscar las causas mínimas, pero por ahí en este caso particularmente lo que tenemos que hacer es empezar a enfocarnos un poco en una mirada un poco más global. Detrás de todo esto nosotros podemos identificar actividades humanas que tienen un fuerte impacto sobre la conservación a nivel mundial. Las actividades humanas al día de hoy están teniendo un impacto muy fuerte sobre lo que es el tema de la estructuración y la conservación de los ecosistemas. Estamos llegando a niveles de pérdida de biodiversidad muy importantes, que producen obviamente desequilibrios naturales, aumentan los riesgos de catástrofes y desastres naturales. Todo eso impacta de alguna manera en lo que es el tema de la resiliencia ambiental, digamos, la salud de los ecosistemas, e indirectamente, obviamente, también sobre lo que es nuestra salud, digamos, como sociedad y como humanos que vivimos en este mundo, ¿no? Esto como principales, digamos, como causas que tienen que ver con la aparición de estas enfermedades emergentes que tienen este alcance sobre toda la comunidad, y nos hace reflexionar de alguna manera de que tenemos que comenzar a replantearnos el paradigma, digamos, en el que nos encontramos actualmente en cuanto a nuestros modelos de desarrollo social y económico, que durante muchos años, en base también al sistema capitalista en el que nos encontramos inmersos, asociaron el bienestar humano a la idea de desarrollo social y económico, justamente asociado a un ritmo de destrucción y extractivismo en cuanto a los ecosistemas que han generado todo esto. Y un poco también la idea es empezar a pensar, a visualizar, justamente a raíz de esta enfermedad y de esta pandemia, de considerar el bienestar humano asociado a un concepto más bien socioecológico, e identificar justamente que nuestra salud está plenamente identificada con la salud de los ecosistemas, estamos inmersos en ello. Y empezar de esta forma entonces a descubrir que el rol de los ecosistemas, el rol de la salud de los ecosistemas sobre nuestra propia salud. Esto mismo, digamos, ha ido también, se ha visto reflejado en lo que puede llegar a ser la evolución del concepto de conservación en torno a las áreas protegidas. Si hacemos una mirada, digamos, retrospectiva, digamos, o histórica de lo que fue la creación y la designación de las primeras áreas protegidas a nivel nacional, siempre esto estuvo asociado, digamos, a fines más bien recreativos, o con reconocimiento de valores escénicos, de conservación de ambientes desde una mirada más de conservar el lugar como una cuestión estricta y prístina para las generaciones venideras, y con el paso del tiempo esa mirada también fue modificándose cuando empezamos a reconocer lo que era el valor de los ecosistemas en cuanto a sus funciones, a sus procesos, y a los servicios ecosistémicos que estaban incluidos dentro de ellos, también como beneficios hacia la humanidad. Con el paso de este tiempo también, las áreas protegidas después se pudieron identificar entonces como lugares más bien interesantes, digamos, para proteger desde un punto de vista más bien socioecológico, dado que, perdón, ¿se escucha bien? Sí. Eso, los sistemas socioecológicos que tienen que ver con no escucho. Nosotros te escuchamos, Laurita. Ah,
te escucho un... Nosotros te escuchamos bien. ¿Querés continuar? Bueno, vamos a hacer un alto en la huella para esperar a ver qué pasa con Laurita y su conexión. Bueno, estos son los problemas a los que nos enfrentamos con la tecnología. Mientras esperamos a María Laura, voy a leer un comentario que nos han hecho llegar a través del chat, ¿sí? El primero es para María Laura Mascotti. Dice: nuestra relación con el ambiente, una excelente reflexión. Gracias por la hermosa charla para Laura Mascotti. Y hay una pregunta para Laura, mientras la esperamos a Laurita, vamos a alterar un poco el orden de la reunión. Laura, Federico Aballay pregunta, cuando comparaste las mutaciones del SARS-CoV-2 con el virus de la influenza A, de esos 23 cambios al año del genoma del SARS-CoV-2, ¿hay alguna que se registre en la región antigénica? Sí, bueno, gracias por el comentario. Sí, algunos de esos cambios, pero son pocos, ¿eh? Como que te diga que capaz que 5, digamos, se registran en la parte antigénica, y eso obviamente tiene mucha relación cuando uno se pone a pensar en cómo sería la vacuna en la que se desarrolle, ¿no? Que desde ese punto es como el escenario ideal, ¿no? Es un virus que cambia poco, entonces en principio no tendríamos que estar pensando en hacer vacunas, como contaba hace rato, todos los años como las de la gripe común, la de la influenza. Pero, bueno, ya que estamos, mientras les cuento que tiene como la dificultad o el mayor problema surge en que todavía no conocemos muy bien cómo es la respuesta inmune, porque no se genera esto que vieron que en muchos medios se dice, la inmunidad de rebaño. Eso no está probado que pase. En realidad parece que la respuesta inmune es bastante débil que genera, entonces eso lógicamente tiene como consecuencias directas en pensar la vacuna cómo va a ser, ¿no? Y son desafíos adicionales que se generan. Bien. Preguntas para Anabel. Anabel, preguntan por acá. Desde la colección que vos manejas, ¿se tiene acceso desde a ver qué dice acá, si se tiene acceso desde la sociedad en común, escuelas y demás? ¿Se puede acceder a ellos? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Martín. Sí, para que algo pasó acá. Está bien, te escuchamos, Ahí te está. escuchamos. ¿Me Ahí te escuchan? vemos también. Bien. Ahí está. Sí, perfecto. Sí, la colección del área de zoología tiene principalmente fines didácticos hoy en día. Es visitada y puede ser visitada a través de un pedido de notas hacia el área misma, o también en algunos casos hacia el laboratorio de biología aplicada, ¿sí? Depende. Pero si vienen las escuelas a visitarlas, por ejemplo, también se hace articulación. Por ejemplo, el año pasado estuvimos dando un par de talleres de articulación con chicos que están por egresar, que están en sexto año. En otras oportunidades ha sido visitada hasta por chicos del jardín, pero siempre, bueno, con previo aviso se puede elevar una nota. Yo calculo, hace 2 años y medio que yo estoy trabajando en la colección. Durante estos 2 años he tenido algunas visitas. Antes yo estaba trabajando como pasante de la colección y ahí tuve la oportunidad de estar en visita de los jardines, pero la parte burocrática entiendo que es esta, es elevar una nota, quizás de pedido, con bastante tiempo, porque la colección es usada por los docentes y por las materias que se dictan en el área. Entonces, bueno, hay que generar un espacio y demás, que eso se puede poner de acuerdo. Eso por un Bien. lado. Por otro lado, también agrego a esto, quizás, no sé si surgió la pregunta, pero puede surgir, la colección
en la colección ingresan constantemente ejemplares, ¿sí? Donde la gente, en algunos casos son los mismos alumnos, en otros casos somos nosotros, y en otros casos cuando se salen a hacer trabajos de campo, donde como curadora y conservadora de los ejemplares de la colección, yo me hago cargo de poder prepararlos y acondicionarlos para que ingresen en la colección. Entonces, bueno, eso quería aclararlo también un poquito. Bien, No sé si Anabel, pude responder esa pregunta. sí, 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 yo creo que sí. También preguntan por acá si hay otras colecciones en la universidad similares a las de ustedes. ¿Sabes de eso? Bueno, en la universidad hay otras colecciones, similares a la nuestra, está la colección de herpetología, que también tiene la colección de Chey, esa es una de las colecciones, y después bueno, se está generando, está la colección de Micodif, que es una micoteca, y después hay un herbario. Eh, el acceso a esas colecciones ya no sé, porque yo no estoy responsable de ellas, pero sí existen otro tipo de colecciones en la universidad. Bien, perfecto. Bueno, acá tengo una pregunta para Laura Mascotti. Esta es interesante porque preguntan, Laura, ¿es posible determinar si el virus se creó artificialmente en un río y se liberó al ambiente? Eh, mm, bueno, como yo les decía, a ver, la tecnología para hacer eso existe, sería porque no es, pero para teorías extraordinarias uno necesita evidencias extraordinarias. No hay ni una evidencia convincente que nos haga pensar en esa posibilidad. ¿Creado en un laboratorio? No, porque lo que por ahí en algunas discusiones surgió es si era un virus manipulado o no, si tenía registro de esa manipulación, y la verdad que es que en toda su secuencia, cuando uno analiza el genoma de manipulación, había, digamos, la duda o con cierto asidero científico, ¿no? Porque hay unas zonas del virus que no parecían parecidas a nada, pero con secuencias simplemente del virus se logró descartar eso, así que yo diría que no, que en principio no, y que es un virus zoonótico. Por eso, no por eso para mí deja de ser menos emocionante, Está bien. pero me parece Ujú. que no, realmente que yo creo que no, y la evidencia científica no nos lleva ahí Está bien. de ninguna manera. Sí, quizás esta pregunta tiene que ver con algo que vos comentaste, que tiene que ver con la desinformación o la mala información que a veces llega a la sociedad en general, ¿no? A través de los medios de comunicaciones oficiales, a través de las películas, porque fíjate vos que hoy, en época de pandemia, las series, las películas, todo está al alcance de la mano y evidentemente esto puede generar este tipo de dudas y yo creo que la duda esta que vos acabas de aclarar puede pasar por allí quizás, ¿sí? Eh, Acá tengo otra Sí, pregunta, sí, María Laura. absolutamente. En la Universidad Nacional de San Luis y en el INDIVIO, ¿se trabaja, se estudia algo relacionado con el COVID-19 en la actualidad? Respecto, digamos, a la biología, digamos, específicamente, No, mira, la pregunta es esta. digamos, Si en la... que no yo sepa, sí conozco de algunas personas que habían empezado a hacer algunos proyectos. Sí, Ahí se cortó un poco, Laura, se cortó un poco. Mientras tanto, mientras tanto, ¿se escucha? ahí te escuchamos. A ver ahora. Ay, perdón. Bien. Sí, la pregunta era si en la universidad hacen investigación en COVID-19. Sí, Eh, Básicamente, depende desde qué perspectiva. Con esto, ¿qué quiero decir? La pandemia, como hemos visto, tiene muchas aristas. Desde la perspectiva de la biología molecular del virus, en principio me animaría a responderte que no, con lo que yo sé. Sé que hay personas que habían empezado a hacer algunos proyectos. Lo que sí te puedo contar es que hay proyectos que hemos visto que
abordan la pandemia desde otros lugares, por ejemplo, desde la psicología, y eso se está haciendo en la universidad, y también, te cuento, en nuestro grupo particular, por ejemplo, lo que estamos haciendo es colaborar específicamente con algunas de las tecnologías y las técnicas del diagnóstico de COVID en el Laboratorio de Salud Pública de acá de San Luis. Bien, es interesante saber esto porque, bueno, también demuestra un poco lo que dijiste vos, ¿no? La importancia de la biología molecular en asistir metodológicamente a estas cuestiones de detección y demás del COVID. Bien, Sí. Hay otra pregunta, María Laura, para vos. Dice, ¿cómo piensa que se puede integrar en mayor medida las carreras de biología molecular con las ciencias biológicas en nuestra facultad para consolidar el concepto de biología? Hola, una pregunta súper interesante. Sí, yo creo que es una deuda que tenemos, ¿no? Porque a veces siento que como la perspectiva del biólogo molecular es completamente aislada de la biología en su contexto general, y para quienes estudian ciencias biológicas, pensar en lo molecular es como completamente ajeno, ¿no? Y para mí son niveles de la misma biología completa. Creo que como en las vías prácticas, bueno, biología molecular tiene un plan nuevo que me parece que está más integrado a las ciencias biológicas, pero de alguna manera me parece también que podría existir, quizás, no sé, se me ocurre desde el departamento, una especie de integración entre las carreras, las tres del departamento, que son biología molecular, licenciatura en ciencias biológicas y el profesorado en biología, una integración quizás entre vía seminarios, entre alumnos, entre docentes, una cuestión así, me parece que le haría mucho bien para que podamos concebir la biología de otra manera. Supongo, no sé, Anabel probablemente también puede aportar algo en esta perspectiva, porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Sí, bueno, es verdad, esto que decís vos, todo se podría solucionar, o mejor dicho, darle un alcance, una importancia mayor al campo de la biología, significa justamente integrar todas las carreras que tienen como eje la biología molecular y las ciencias biológicas. Bien dijiste vos en alguna de tus frases o reflexiones, esto está muy relacionado con el ambiente. Laurita Sí. Gómez Vinás estaba hablando justamente de la importancia de la conservación y del manejo de los recursos y del ambiente en general, y que termina a veces en sucesos de este tipo, ¿no? Anabela, ¿querés hacer algún comentario acerca de esta posibilidad de integrar las carreras? Sí, respecto a esto, bueno, quizás yo creo que lo que falta a veces es un poco más integrar, o lo que he podido observar, he tenido colegas, he trabajado y he estado colaborando con chicos de la carrera de biología molecular, que han tenido la posibilidad, por ejemplo, en mi caso, que es lo que yo hago, que son las colecciones, de ingresar a las colecciones, eh, y no tenían conocimiento de que existían en nuestra facultad, por ejemplo, ni quizás un poco del estudio o cuál es la utilidad que se le daba, ¿no es cierto? Yo siempre, bueno, soy profesora, estoy terminando con mi licenciatura, he tenido un poco ese recorrido, y sí creo que es muy importante la integración de las tres carreras, como dice Laura, que puede ser a través de seminarios, a través de talleres. Hoy en día creo un poco que se está dando un poco más con las materias optativas, si bien yo no hago docencia en la universidad, pero bueno, pero estoy mucho en contacto con ella. Pero sí me pasó mucho esto, más que nada desde lo que son las colecciones en sí, que creo que como que hay algo ahí que está faltando, hay un nexo ahí que está faltando entre lo tan molecular y lo que uno puede visualizar, ¿no es cierto?, que es lo que nos pasa a nosotros desde lo que es el material que tenemos resguardado. Así que bueno. Muy bien. Bueno, acá otra pregunta también que apunta a una respuesta del tipo reflexiva, quizás, para las expositoras. Pregunta, dada la escala y la urgencia del COVID-19, ¿cuáles son las preguntas que todavía no nos hemos hecho desde la ciencia? Yo creo que hay muchas. Quizás pienso que
no sé si no nos las hemos hecho o no sabemos, digamos, que otras personas se las han hecho y están trabajando en eso, pero para mí, al margen, vuelvo a lo mismo que quizás es en el sentido que iba lo que nos estaba contando Lau, la otra expositora, que me parece que las preguntas de la ciencia, podemos preguntarnos muchas cosas sobre el virus, su inmunidad y todas esas cuestiones, y en distintos aspectos, ¿no? Pero me parece que las preguntas fundamentales tienen que ver con que cómo nos estamos vinculando con nuestros ambientes. Me parece que por ahí tiene que ir y que como científicos o personas académicas o universitarios o docentes, todos los que de alguna manera trabajamos, por ejemplo, en la universidad, no somos ajenos a eso, no somos ajenos ni en nuestra tarea cotidiana, ni tampoco en las preguntas que nos hacemos, entonces me parece que tenemos que empezar a pensar más en ese sentido, ¿no? Pienso que eso para mí es muy importante. Sí, sí, estoy de acuerdo con Laura y creo que tiene que ver mucho con lo que contaba Laurita también, ¿no? El rol económico, social que tenemos como sociedad y bueno, sí, cómo influye en esto y yo creo que de ahí surgen miles de preguntas, como decís vos. O no es que no nos las hemos hecho, sino que de alguna forma nos las hemos replanteado. Yo creo que tiene quizás un poco esto, ¿no? ¿Cuánto nos replanteamos desde lo que hoy nos está pasando? Porque también podemos ver esto de que está avanzando cada vez más rápido, cada vez más pronto están sucediendo estas situaciones de enfermedades emergentes. Eh, y bueno, Bien, y también con esto de la globalización, que todo avanza muchísimo más rápido, entonces me parece que esto es replantearnos algunas cuestiones, ¿no? sí, bueno, a esta hay que sumarle algo que mencionó María Laura Mascotti, ¿no? Que además de la biología molecular, hay muchas disciplinas que están, se sienten atravesadas por esta situación, aislamiento y demás, por el caso de la psicología, ¿no? Y en ese sentido se me ocurre mencionar el hecho de esta especie, esta suerte de ayuda que ofrece nuestra universidad a través de equipos de psicólogos para contener aquella demanda que manifiesten los alumnos y los profesionales, porque uno piensa en los estudiantes de la universidad, pero los profesionales también en alguna medida se sienten angustiados, si se quiere, con esta situación de aislamiento. Tengo una pregunta para Anabel. Anabel, dice, ¿qué piensas como profesora de biología que le haría falta a la carrera para la demanda actual de la educación en la virtualidad? A ver si releo. Como profesora de biología, ¿qué le haría falta a la carrera para la demanda actual en la educación en la virtualidad? Bueno, muy buena la pregunta. ¿Qué creo? Si me tengo que poner a pensar en mis momentos de alumna de esta carrera, eh, creo que todo lo que estoy viviendo en este momento lo estoy aprendiendo sola. Por un lado, todo lo que tiene que ver con estas tecnologías y con todo esto lo estoy aprendiendo sola. Más allá de que uno o de que cada uno como profesional docente pueda tener conocimiento de muchas herramientas, pero no sé si quizás meterme mucho en las herramientas en sí, que tienen que más bien que ver con estos recursos tecnológicos, ¿no es cierto? Que es el uso de cualquier plataforma, el uso de cualquier forma de poder dar una clase virtual, o más allá de que si nuestros alumnos tienen o no esos recursos, que ese es otro tema aparte. Creo que lo que haría falta en las carreras de profesorado es cómo hacer esa bajada de los contenidos frente a estas situaciones. Porque creo que una cosa son los recursos que utilizamos y otra cosa es cómo los utilizamos, ¿no es cierto? Porque puedo tener el recurso más innovador o la plataforma más copada de todas, pero si yo no sé cómo bajar esa información a mis alumnos para que en este momento en el que no le voy a ver la cara por un par de meses, para poder ver, y él encima, seguramente, y hay altas probabilidades que no tenga los mismos recursos que yo, que soy docente, bueno, tratar de buscar la manera, no de hacérselo más fácil, sino de que sea un poco más comprensible para él. Yo creo que si uno antes tenía una planificación de determinada manera, no sé,
pongámosle, una guía de trabajos prácticos en una materia de biología, o una guía de teoría y una guía solamente con prácticos de preguntas de laboratorio, o bueno, cualquiera de estas cosas que ya tenemos armadas y que a veces los docentes las usan por mucho tiempo, creo que quizás en estos momentos era momento de cambiarlo, ¿sí? Porque hay que ver cómo hacemos esa bajada hacia ellos. Yo desde la docencia en el nivel secundario, donde también es muy complicado llegar a los chicos y demás, pero creo que como profesores y que nos estamos formando en una universidad, creo que esto quizás está más del lado de las materias que tienen que ver con la pedagogía y con la didáctica. Creo que ahí faltan quizás algunas herramientas que nos abran un poco más la cabeza de cómo ponernos en el lugar del otro, de ese que va a recibir esa información, para que no sea tan complejo. Creo que tiene que ver más por ese lado. Así que bueno, me parece que va por ahí. Sí, sí, sí. Sí, bien. El aspecto de la educación universitaria es un tema que está generando infinidad de debates, reflexiones y análisis, porque evidentemente nos encontró en una situación casi cómoda, si se quiere, ¿no? De una rutina en el dictado de las clases y demás, y esto ha venido a movernos un poco en la estantería, y bueno, evidentemente se están dando buenas respuestas, por lo que uno puede apreciar y charlar con colegas y demás. eh, Se están dando buenas respuestas y esperemos que mejoren, ¿sí? Porque evidentemente los estudiantes en este momento tienen que echar mano de una especie de ser autodidacta, como bien lo mencionaste vos, Anabel, porque bueno, a veces esto de la no presencialidad, no estar cara a cara con el docente, a veces dificulta esas cuestiones. Tengo una pregunta para María Laura, y antes de comentar esta pregunta, comento, tenemos Laura Vinaza, Laurita tiene dificultades con la conexión, así que vamos a ver si la seguimos esperando unos minutos, si no, seguimos con las preguntas. María Laura Mascotti dice, acuerdo con su reflexión de que la facultad tiene que reforzar el rol de los biólogos moleculares en clínica. ¿Se está empezando a discutir eso en la facultad? ¿Es posible que se discuta esto en la facultad? Respondo esa con esperanza, espero que sí. Como miembro de la comisión de carrera de la licenciatura en biología molecular en la que estoy participando, lo hemos planteado, digamos, pero bueno, como está la urgencia de la docencia, todas nuestras reuniones se van en esos temas, obviamente, porque es lo urgente y está bien que así sea, pero espero que sí, espero que le podamos dar una perspectiva, que desde el departamento y la facultad también acompañen en eso, porque me parece que es fundamental, nuestra carrera está muy, si se quiere, guiada hacia la investigación, pero también podría ser perfectamente en clínica, entonces, pero para que eso pase también uno le tiene que dar como ciertas garantías a los alumnos, cierta confianza en que es una salida posible. Y me parece que esto nos demuestra que es una salida posible clara. Entonces, me parece que sí y espero que sí, realmente. Bien, porque mira, acaba de llegar otra pregunta muy relacionada con esta y dice, para la profe Laura, ¿es posible que un estudiante de la licenciatura en biología molecular pueda participar de proyectos que contribuyan a encontrar paliativos o vacunas para el COVID? Sí, absolutamente. De hecho, hay muchos biólogos moleculares repartidos en el país participando en distintos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de, por ejemplo, vacunas o búsqueda de drogas desde la perspectiva química. En el país hay un montón. Eso sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y también hay muchos biólogos moleculares trabajando en el diagnóstico. Entonces, me parece que eso nos falta impulsarlo. Bien, acá tengo otra pregunta para vos, María Laura. Dice, ¿los casos de reinfección con el virus son a causa de esta poca respuesta inmune contra el virus? La verdad que se sabe bastante poco. Hay algunos reportes de que existe la reinfección y en general lo que se puede decir como lo último, digamos, es que
la respuesta inmune es baja, digamos, es poca si se quiere, hablando sin ser técnico, desde lo inmunológico. ¿Con esto qué quiero decir? Por ejemplo, la estrategia esta de inmunidad de rebaño, que quizás a veces los medios de comunicación la mencionan y uno no sabe muy bien a qué se refieren, pero es básicamente que, bueno, de alguna manera todos nos vamos a contagiar asintomáticamente y todos vamos a quedar inmunizados contra este virus, ¿no? Se ha visto en Francia y en Inglaterra, que son los quienes han reportado estudios, digamos, estadísticos, que no pasa. Entonces, que no es lo que uno espera, ¿no? Y hace poco incluso una investigadora que es de la UNSAM, que están desarrollando una vacuna ellos, trabajando sobre eso, desarrolló bastante en el tema, que dio una charla cortita que les recomiendo que la busquen, donde ella cuenta básicamente que esa respuesta inmune es bastante pobre, si se quiere, y no sabemos tampoco cuánto dura. Ustedes piensen que el brote ocurrió en diciembre. Es verdad que hubieron casos registrados antes, pero el brote como brote ocurre en diciembre. Estamos en junio, pasaron 6 meses nada más. Entonces, la información que tenemos, si bien es mucha, es poca a nivel, digamos, epidemiológico y sobre todo de respuestas inmunes a largo plazo, ¿no? 6 meses es poco tiempo si uno lo piensa. Bueno, muy bien. Voy a leer algunos comentarios porque me parece importante leer, que no son preguntas, pero sí son comentarios que van llegando a través del grupo de chat. Uno dice, muy lindo el espacio que se ha generado, felicitaciones al Departamento de Biología y a las expositoras. Recuerdo que lamentablemente la ahorita no va a poder conectarse nuevamente, así que lo vamos a tener que reprogramar a ella porque es un excelente profesional y el tema del que iba a hablar era sumamente interesante, ¿sí? Otro comentario acá, bueno, celebra que las expositoras sean mujeres, hay que ocupar un espacio que es sumamente importante. Y acá tengo una pregunta, a ver si puedo estar acá. No, más comentarios, más comentarios. Creo que esta ha sido una situación excepcional y totalmente imprevista, de la que han emergido nuevas problemáticas respecto de los conocimientos de la enseñanza habitual, dado que nuestras carreras, me imagino que será ciencia biológica y biología molecular, están pensadas para ser dadas en un contexto totalmente diferente. Muchos estamos aprendiendo, algunos con ensayo y error. Bueno, son mensajes que están llegando, saludos, felicitaciones, para las expositoras, ¿sí? Y hubo más preguntas, así que si les parece bien, vamos a ir cerrando la reunión. Acá dejo de leer las preguntas y ya yo me despido de esta reunión. Quiero agradecerle a la gente del departamento que me invitó a participar de esta reunión, felicitar a las expositoras porque sus aportes muy interesantes. Hay cosas que desde la biología molecular son muy reveladoras para los que no incursionamos en esas temáticas. Y bueno, y desde el punto de vista de Anabel, también es muy interesante escuchar cómo algo que a veces pasa desapercibido, como una colección en la universidad, puede tener tanta importancia en el aspecto educativo, no solamente a nivel universidad, sino también en los otros niveles educativos. También agradecerle a María Laura, a María Laura Vinaza, que ojalá que podamos tenerla para una próxima presentación. Y bueno, despido y voy a dejarlos con Andrea Arcucci, la directora del departamento, quien también quiere despedirse y hacer una mención para esta reunión. Gracias por todo, gracias a todos. Sí, hola a todos. Veo que hemos tenido una audiencia muy, muy paciente que nos ha escuchado y que ha compartido con nosotros desde distintos lugares del país. Tenemos ahí unos colegas salteños que nos estuvieron escuchando. Así que realmente, bueno, estos son nuevos ámbitos, ¿no es cierto? Nuevos ámbitos que tenemos para compartir estas cosas y la verdad que yo creo que más allá de que lamento muchísimo que María Laura Vinaza no haya podido culminar su exposición, vamos a hacer un conversatorio de conservación y la vamos a volver a invitar a ver si tenemos sus aportes nuevamente.
pero yo creo que quería cerrar la reunión con una reflexión, digamos, acerca, que creo que tiene que ver con lo que dijeron las expositoras y con el espíritu que un poco sobrevuela en todos los biólogos en este día de 2020, ¿no? Creo que si bien hace un tiempo ya que algunos colegas dijeron, y no solo desde la biología, sino desde fuera del campo de la biología, se dijo que el siglo XXI era el siglo de la biología. Creo que mucha gente no se dio cuenta hasta qué punto eso era cierto. Y creo que esta vez nos ha sorprendido incluso un organismo que no hemos considerado ni siquiera que está vivo, que hemos discutido durante décadas si los virus están vivos o no, según nuestra definición de vida, ¿no es cierto? Y ahora es uno de ellos el que nos da esta cachetada en la cara, ¿no? A toda la humanidad. Así que creo que los biólogos tenemos mucho para decir en esta situación y en todas las que vengan en este siglo, porque el medio ambiente y la naturaleza son las que necesitan de nuestros estudios y de nuestros aportes. Así que creo que a pesar de que siempre hemos tenido como profesionales, me parece, y no solo en la Argentina, porque tenemos colegas en distintas partes del mundo que todos comparten esta experiencia, digamos, los biólogos tenemos una especie de complejo de inferioridad con otras profesiones, ¿no es cierto? Como que la biología era un poco la hermana menor de la medicina o de otras cosas, de otras disciplinas que eran más útiles para la humanidad. Nosotros, nuestra profesión era el naturalismo, ¿no es cierto? Los naturalistas y esta cosa medio idealista acerca de la naturaleza. Creo que esa etapa de la biología pasó hace tiempo ya, y estamos en un siglo y en una sociedad y en una civilización que nos está pidiendo otras cosas. Y me parece que de eso nos estamos dando cuenta los biólogos en todo el mundo, y digamos, quería felicitar a todos los biólogos en el día de mañana, entendiendo a los biólogos como todas las personas que trabajamos en el campo de la biología, más allá del nombre que tenga su título, ¿no es cierto? Y esto lo han comprendido muchas de las asociaciones de biólogos que hay en el país, que de hecho han hecho una oferta enorme durante esta semana, incluso mañana, hay también eventos de este tipo electrónicos generados por biólogos en distintas universidades del país y en distintas instituciones y colegios de biólogos y asociaciones y sociedades de biología, ¿no? En la que participan muchos profesionales que no necesariamente tenemos el mismo título. Así que en ese sentido creo que quizá la situación está favoreciendo esa integración, ojalá que esto continúe, porque como vimos en las exposiciones de los chicos, de las 3 chicas, de las 3 exalumnas de las que estoy muy orgullosa, en las 3 se vio que la conservación, la biología molecular, la educación, las colecciones, todo tiene que ver y todo colabora en situaciones como la que estamos viviendo. Así que les agradezco muchísimo a todos, a los expositores, a Martín, que es el cupo masculino en este conversatorio, y que se ha tomado muy en serio su misión. Y como les decía, este no va a ser el último conversatorio, sino el primero de varios que queremos desarrollar a lo largo de todo este año. Y quizá es la manera en la que nos podemos juntar más y mejor. Así que quizá esto ha venido para quedarse y no necesariamente va a ser en tiempos de pandemia. Ya veremos. Veremos qué nos depara el futuro próximo. Los 6 meses, estos de los que habla Laura, parecen 6 años por momentos, ¿no? Así que un saludo para todos, feliz Día del Biólogo mañana para todos, y sigamos en contacto, trabajando. Gracias. Gracias, Andrea. Saludos para todos. Felicidades mañana para todos los biólogos. Y hasta pronto.
Bueno, muchas gracias a todos y gracias por habernos invitado. Muchas gracias y feliz día para todos mañana. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias también y bueno, gracias a todos todas y todos los que asistieron. Bueno, allí para Anabel y para Laura siguen llegando más mensajes de saludos, felicitaciones, les resulta de mucho interés el tema, agradecen justamente hablar de estos temas y particularmente agradecen hablar de la biología. Y algunas otras preguntas que yo después les voy a pasar por mail, que ya son varias que se han sumado. Así que bueno, felicidades chicas. No te me vayas.